En las profundidades del castillo de Windsor, donde el silencio suele guardar más historias que los propios historiadores, ha ocurrido algo inesperado. Un ayudante real, leal servidor de la vieja guardia, encontró un sobre misterioso oculto tras una vieja colección de enciclopedias en un gabinete cerrado bajo llave. El sobre llevaba una advertencia clara y contundente: solo para ojos privados. Lo que había dentro no era un simple papel, era un terremoto capaz de sacudir los cimientos de la monarquía moderna. Se trataba de un deseo final de la difunta reina Isabel II, oculto durante años y que ahora resurge para nombrar a un heredero que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Antes de adentrarnos en este misterio que amenaza con dividir a la familia real, asegúrate de seguir esta cobertura especial para no perderte ningún detalle de la verdad que está por salir a la luz. El sobre parecía haber sido olvidado por el tiempo, o quizás escondido a propósito por una mano temerosa. El ayudante que lo halló, un hombre que conocía los ritmos de la reina mejor que nadie, palideció al instante. Allí estaba, el escudo inconfundible de la reina Isabel, con su sello de cera presionado e intacto, tal como ella lo dejó. En cuestión de horas, los susurros recorrían los fríos pasillos de Windsor como una corriente eléctrica. La carta estaba fechada 3 años antes del fallecimiento de la reina, pero curiosamente, nunca apareció en ningún registro oficial ni en su testamento público. Su contenido es una declaración asombrosa. Nombra a Lady Louise Windsor como la principal heredera de una de las propiedades más privadas y ricas en historia de la soberana. Esta no es una propiedad cualquiera de la corona. Había sido transferida a un fideicomiso privado, asegurando que su existencia permaneciera invisible para el público. Pero la carta de la reina fue clara como el agua. Este lugar, lleno de sus memorias más íntimas, no era para Carlos, ni para Camila, ni siquiera para el príncipe William. Estaba destinado a la nieta tranquila, a la que la reina llamaba cariñosamente su espejo. Cuando la noticia llegó a los oídos de los altos mandos, el shock se transformó rápidamente en sospecha. ¿Por qué se mantuvo esto en secreto? ¿Por qué sale a la luz ahora, años después de su partida? Expertos legales, convocados en la más estricta confidencialidad, confirmaron lo impensable: la firma es auténtica. La reina, en un movimiento que nadie aprobó, decidió saltarse las líneas tradicionales de sucesión. La reacción del círculo íntimo de la reina Camila fue inmediata y feroz. No perdieron tiempo en calificar la carta como una falsificación, una cruel mentira fabricada para desestabilizar el reinado actual. Se dice que una de las confidentes más cercanas a Camila abandonó furiosa una reunión privada, acusando a la facción opuesta de usar las palabras de una mujer muerta como un arma. Sin embargo, el palacio permanece en un silencio sepulcral. No hay negaciones, no hay aclaraciones. Solo existe una tensión creciente y la pesada certeza de que este descubrimiento podría fracturar a la familia desde adentro. Para los leales a la memoria de Isabel, esto no es un escándalo. Es la resurrección de una verdad que había sido enterrada. Pero, ¿qué es lo que Lady Louise ha heredado realmente? Es un legado que inquieta a los corredores del poder. Escondida en las tierras altas de Escocia, Scottish Highlands, esta finca nunca apareció en los recorridos turísticos ni en los documentales. Conocida internamente bajo el nombre en clave de Rosemore Keep, la propiedad siempre evadió el conocimiento público. No figuraba en las listas de residencias reales ni en la documentación formal, sin fotos públicas, sin eventos oficiales. Como dijo un informante, era el verdadero hogar de la reina. La tierra fue comprada discretamente por un fideicomiso familiar en 1952, separada de los bienes de la corona para garantizar una privacidad absoluta. Y dentro de sus muros de piedra yace algo más valioso que el oro: los recuerdos. Allí descansan reliquias y registros que definieron la vida interior de Isabel II. Cartas manuscritas a su padre, retratos olvidados de la reina Victoria.
Biblias con anotaciones personales y diarios íntimos que nadie ha leído jamás. Cada objeto estaba guardado con cuidado, como esperando el par de manos correctas para heredarlos, no para heredar un título, sino un alma. El personal que sirvió en Rosemore Keep durante décadas está ahora bajo la lupa. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad de por vida. Muchos aseguran que nunca cuestionaron la naturaleza oculta de la finca, simplemente seguían órdenes, sabiendo que estaban protegiendo el corazón de su reina. Pero esa lealtad se ha convertido ahora en el centro de una guerra inminente. Algunos observadores reales creen que la reina usaba Rosemore como un refugio estratégico, lejos del brillo cegador del Palacio de Buckingham y, más importante aún, lejos del creciente alcance de Camila. A medida que Carlos avanzaba hacia su futuro reinado y la presencia de Camila crecía, las ausencias de la reina también aumentaban. Sus visitas a Rosemore se volvieron más frecuentes, sus estancias más largas. Y en esos retiros, a menudo era Lady Louise, y no Camila, quien era llamada a su lado. Tranquila, observadora y ajena al drama palaciego, se dice que Louise le brindaba a la abuela una calma necesaria, un contraste vital con las maniobras políticas que plagaban Windsor. Ahora, con la carta que nombra a Louise como heredera, se ha formado una nueva tormenta. Los expertos legales argumentan que la propiedad ambigua de la finca, ni totalmente privada ni claramente pública, le da al equipo legal de Camila una pequeña esperanza para impugnar el deseo de la difunta reina. La batalla por la memoria de Isabel II apenas comienza. Mientras los abogados afilan sus cuchillos, otros observadores ven en este gesto la innegable previsión de la reina. Sugieren que esta fue su jugada final, una estrategia silenciosa para dejar su posesión más íntima, no en manos del poder, sino en manos de la confianza absoluta. A puerta cerrada, se dice que el círculo de Camila no puede dar crédito a lo que ocurre. No solo desconocían la existencia de tal lugar, sino que les resulta inconcebible que haya sido legado a alguien tan joven, tan ignorada por la corte, y sin embargo, elegida con tanta deliberación. Mientras la prensa sensacionalista se obsesiona calculando el valor financiero de la finca, los que realmente conocían a Isabel II saben la verdad. La verdadera batalla aquí es por el significado, no por el dinero. Esto no se trata solo de tierras o muros de piedra. Rosemore Keep era el santuario del alma de la reina, y ahora pertenece a alguien que nunca, ni una sola vez, pidió poseerlo. Pero el verdadero impacto no provino de la tierra en sí, sino de la heredera elegida, una adolescente de la realeza que la élite del palacio había pasado por alto durante años. Lady Louise no estaba en la línea directa al trono, no buscaba las cámaras ni los titulares. Pero detrás de los altos muros del palacio, Louise había forjado una conexión con la difunta reina que ni siquiera sus propios padres, el príncipe Eduardo y Sofía, comprendían del todo. Para el mundo exterior, ella era simplemente la hija tranquila de los duques de Edimburgo, educada, reservada y prácticamente invisible entre el ruido de los escándalos reales. Pero para la reina Isabel, ella era algo mucho más íntimo, una confidente a plena vista. Su vínculo no nació del protocolo real, sino de una reverencia compartida por lo olvidado, el pasado, los caballos y los antiguos rituales de la monarquía que los miembros más modernos de la familia habían empezado a abandonar. Luis pasaba horas interminables en la biblioteca privada de la reina, discutiendo sobre todo, desde la compleja ascendencia real hasta los clásicos literarios. Su intelecto era callado pero impresionante. Su actitud, sorprendentemente falta de ambición. Fue precisamente esa humildad, esa resistencia a la grandeza artificial, lo que capturó el corazón de la soberana. A diferencia de otros que rondaban a la reina buscando poder o proximidad, Louise nunca pidió acceso. Ella se lo ganó a través de la lealtad. Durante el último verano de la reina en Balmoral, la presencia de Louise se volvió más que simbólica.
Cuando otros miembros de la familia se marchaban temprano o evitaban las largas estancias, Luis se quedaba. Acompañaba a la reina en sus caminatas matutinas, le leía junto al fuego y la ayudaba a documentar archivos familiares privados, una tarea que Isabel había pospuesto durante años hasta encontrar a alguien en quien confiara para resguardarlos. Un ayudante confesaría más tarde que la reina parecía más ligera cuando Luis estaba cerca, como si su inmenso legado ya no fuera una carga tan pesada. Fue durante este periodo que comenzaron los susurros entre el personal. La reina se refirió a Luis con una frase que nunca pronunció en público, pero que al menos 3 asistentes veteranos recuerdan con claridad: la futura protectora de mi corazón. La declaración levantó cejas en su momento, pero fue descartada rápidamente. Después de todo, Luis era solo una adolescente, una royal menor. ¿Qué podría salir de eso? Se dice que Camila desestimó a Luis por completo. Durante los breves eventos familiares, los intentos de conversación de la joven eran a menudo esquivados. La atención de Camila permanecía fija en la agenda de Carlos y en el futuro de sus propios hijos. Luis, de voz suave y sin aires de grandeza, no representaba ninguna amenaza. O al menos, eso parecía. Pero detrás de escena, la reina Isabel estaba tomando decisiones que redefinirían esa narrativa para siempre. La reina no creía en el espectáculo, creía en el legado y en Luis. Vio en ella un recipiente de tradición no contaminado por la ambición. Otros miembros de la familia real, incluso aquellos que respetaban a la joven, no lograron captar la profundidad de su vínculo. No se trataba solo de afecto. Se trataba de valores, esos mismos valores que la monarquía estaba peligrosamente cerca de perder. Y así, cuando el contenido del testamento se hizo claro y Rosemore Keep pasó a manos de esta joven modesta, la verdad se hizo evidente. Esto nunca fue un acto espontáneo. Había estado en movimiento durante años, tejido silenciosamente a través de cada momento compartido, cada palabra de confianza y cada verano que las unía más, mientras el palacio miraba hacia otro lado. Sin embargo, mientras Lady Louise mantenía un silencio digno, no se podía decir lo mismo de la furiosa familia de Camila. Su ira pronto estalló detrás de las puertas del palacio. Se escucharon teléfonos azotados contra sus bases, voces alzadas y lágrimas de frustración cuando la noticia de la herencia de Lady Louise llegó a oídos de los familiares de la reina consorte. A sus ojos, esto no era menos que una traición real. El anuncio golpeó como un trueno. Camila, ya frágil por meses de escrutinio público, se quedó, según dicen, sin palabras al principio, hasta que la incredulidad se transformó en pura furia. Sus hijos, particularmente Tom Parker Bowles, estallaron en indignación. Habían asumido durante mucho tiempo que, a medida que la posición de Camila se solidificaba, también lo haría su presencia dentro de la estructura real. Pero en lugar de eso, habían sido completamente ignorados. No solo en cuanto a atención u honores, sino en algo personal, algo sagrado. La finca privada de la reina, su legado de sentimientos y soledad, había sido regalada a una chica que nunca la pidió. Mientras el propio linaje de Camila se quedaba con las manos vacías, los susurros de favoritismo se convirtieron en acusaciones de traición a gritos. En cuestión de horas, los teléfonos en Clarence House no dejaban de sonar, exigiendo una aclaración, una negación, cualquier cosa que explicara cómo se había permitido tal transferencia. Y dentro de los muros del palacio, las cosas se pusieron aún más feas. Se rumorea que una supuesta confrontación directa entre Camila y el príncipe Eduardo sacudió los cimientos de lo poco que quedaba de la civilidad real. Según fuentes internas que presenciaron el momento, la confrontación alcanzó niveles nunca vistos. Se dice que Camila, con los ojos enrojecidos y temblando visiblemente, lanzó una acusación que heló la sangre de los presentes. Señaló directamente al príncipe Eduardo, acusándolo de haber orquestado toda esta farsa. Sus palabras fueron afiladas. Sugirió que Eduardo y Sofía habían entrenado a su hija Louise para ganarse la buena voluntad de la reina,
manipulando sus afectos para asegurar un legado propio. Eduardo, atónito ante tal ataque a la integridad de su hija, supuestamente se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra, negándose a rebajarse a ese nivel de discusión. Pero el daño ya estaba hecho, y las acusaciones no se detuvieron en la familia inmediata. Los aliados de Camila comenzaron a difundir una narrativa mucho más oscura y peligrosa. Empezaron a sugerir que la reina, en sus últimos meses de vida, había sido emocionalmente vulnerable, quizás incluso manipulada para tomar decisiones que jamás habría tomado en su plenitud. Era una insinuación cargada de veneno, pues implicaba que el testamento mismo podía ser impugnado, que Rosemore Keep tal vez no pertenecía legalmente a Lady Louise después de todo. Se dice que Tom Parker Bowles, hijo de Camila, consultó a asesores legales apenas unos días después. Se discutió una revisión formal del documento, aunque los riesgos eran altísimos. Desafiar los deseos finales de la reina Isabel no solo provocaría una reacción pública devastadora, sino que arriesgaría exponer años de tensiones familiares internas que habían permanecido ocultas. La presión aumentaba por momentos. Los ayudantes cercanos al rey Carlos se encontraban atrapados entre dos fuegos. Por un lado, los leales a Camila exigían retribución y justicia para su estatus. Por el otro, aquellos que creían que la decisión de la reina no solo era válida, sino sagrada. Carlos, conocido por sus eternos esfuerzos para mantener el equilibrio, intentó sentar a ambas partes a la mesa para negociar, pero las discusiones colapsaron en cuestión de minutos. El momento exacto de la ruptura ocurrió cuando Camila cuestionó la claridad mental de la difunta reina. En ese instante, la atmósfera cambió de forma irreversible. Carlos, agobiado por la lealtad dividida entre su esposa y la memoria de su madre, se retiró de las negociaciones por completo, negándose a tomar un bando definitivo. Al trazarse las líneas de batalla y ponerse a prueba las lealtades, se hizo evidente que esto no era simplemente una disputa por una propiedad, era un ajuste de cuentas. La familia de Camila veía exclusión. Lady Louise había heredado intención. Y en esa brecha, las grietas de la realeza se ensancharon para siempre. Para la reina, esa finca no era solo tierra. Se había convertido en un símbolo de a quién veía realmente y quién nunca estuvo destinado a formar parte de su santuario interior. Lo que Camila no sabía, y quizás nunca entendió, es que esta decisión se había gestado durante años, y que ella misma, sin saberlo, había ayudado a sellarla. Mucho antes del fallecimiento de la reina, una sola conversación en Balmoral lo cambió todo. Y no fue con Carlos. Fue con una joven que le hizo a la reina una pregunta que la detuvo en seco. Aquel verano en las tierras altas debía ser un retiro de la política real, un respiro de aire tranquilo lejos del deber y las expectativas. Pero lo que ocurrió fue un momento de profunda claridad para la monarca. Lady Louise, que entonces apenas entraba en la edad adulta, se sentó junto a su abuela una tarde y le preguntó, suave pero deliberadamente, ¿qué pasa con todo cuando tú ya no estés? No hablo de los títulos, abuela, hablo de las historias. La reina, a quien rara vez tomaban por sorpresa, no respondió de inmediato. Según el personal que estaba cerca, permaneció inmóvil durante casi un minuto antes de responder. Depende de quién las recuerde. Ese momento marcó un punto de inflexión, porque Louise no quería poder, ella quería preservación. En esa joven, la reina vio el reflejo de algo que incluso ella había empezado a temer que se estaba desvaneciendo. Una reverencia por la herencia que no estaba manchada por la ambición. Fue más tarde, ese mismo verano, cuando la reina hizo una promesa hablada solo entre ellas, que no se plasmaría en papel hasta años después. En esa carta ahora infame, le dijo a Luis, un día, algo mío te pertenecerá, porque tú entiendes que no era solo mío. No era una herencia en el sentido tradicional, era una guardianía. Luis había impresionado a la reina no con derechos de nacimiento, sino con comprensión. Mientras otras voces en la familia presionaban para remodelar la monarquía, para modernizarla, para hacer espacio a sangre nueva, la sangre de Camila, la reina se volvía cada vez más protectora. Isabel temía que, en la prisa por seguir siendo relevantes, se borrara algo esencial,
que los títulos se repartieran como regalos, que las imágenes se cambiaran por marketing y las tradiciones se reescribieran. Pero lo que no se podía replicar era la autenticidad. Y en Luis, la reina vio el último eslabón de una cadena que comenzó mucho antes de las coronaciones. Vio a la guardiana de lo que realmente importaba. Esta revelación silenciosa contrastaba marcadamente con lo que el bando de Camila orquestaba en ese momento. Había susurros crecientes sobre dar a los hijos de Camila roles más formales, se extendían invitaciones y el tono en el palacio cambiaba. Pero no en Balmoral. No en ese rincón intacto del mundo de la reina. Allí, ella seguía siendo soberana, no de un reino, sino de su memoria. Se hizo más claro con cada año que pasaba. Rosemore Keep nunca iba a ser para los títulos ni para aquellos hambrientos de posición. Era para proteger la historia. Y Luis había aceptado ese encargo tranquila y humildemente, no por estrategia, sino por lealtad pura. Así que, cuando finalmente se reveló la transferencia de la propiedad, no fue una sorpresa para el círculo más cercano de la reina. Fue la culminación de todo, una promesa privada cumplida en un mundo donde tantas otras se rompen. Los demás nunca lo vieron venir. Y no fue porque les faltara inteligencia o astucia política, sino porque cometieron el error más antiguo de la corte. Estaban mirando en la dirección equivocada. Ellos perseguían tronos, títulos y coronas. Luis, en cambio, se dedicaba a escuchar el silencio. La reina, a pesar de ser la máxima guardiana de la tradición, comprendía una verdad universal. El verdadero legado no se entrega al que grita más fuerte. Se entrega a quien es capaz de preservar la voz del pasado sin intentar reescribirla. Pero ahora, mientras el polvo comenzaba a asentarse sobre las colinas de Escocia, la guerra legal apenas comenzaba. Y lo que estaba en juego era mucho más alto de lo que nadie, ni siquiera el rey, había imaginado. A puerta cerrada, el equipo legal de los Windsor trabajaba horas extras, con las luces de sus despachos encendidas hasta el amanecer. La razón era una cláusula específica en el testamento de la reina que había convertido una simple herencia familiar en una potencial crisis constitucional. A primera vista, la cláusula parecía inofensiva. Una breve referencia a que la finca se mantendría en un fideicomiso privado, fuera de la supervisión de la corona. Pero para los expertos en derecho real, aquello fue un bombazo. Rosemore Keep, el epicentro de esta tormenta, no se regía por el Crown Estate, el patrimonio público del monarca. No caía bajo las propiedades públicas del rey. Esto significaba que su transferencia a Lady Louise no era ceremonial ni simbólica, era vinculante, era ley. Para el bando de Camila, este detalle lo cambiaba todo. Sus abogados, desesperados por encontrar una grieta en el muro, buscaron debilidades legales hasta que se centraron en un solo ángulo, uno tan controvertido como peligroso: la claridad mental de la reina. En privado, comenzaron a cuestionar si su majestad había sido aconsejada coherentemente o si era plenamente consciente al nombrar a Louise como heredera de algo tan significativo. Era un argumento venenoso. Sugerir que Isabel II, la mujer que había reinado durante 70 años con una mente de acero, había perdido la razón al final, arriesgaba destruir la reverencia pública por sus últimos deseos. Sin embargo, el equipo de Camila siguió adelante, envalentonado por la creencia de que la edad avanzada de la reina y su vulnerabilidad emocional tras la muerte de Felipe podrían abrir una grieta en su armadura legal. Pero cometieron un error fatal: subestimaron la lealtad de quienes rodeaban a la reina. Antes de que pudieran siquiera preparar una impugnación formal, unos memorandos confidenciales se filtraron a la prensa. Esos documentos, que esbozaban la estrategia para disputar la salud mental de la reina, desataron un incendio mediático inmediato. Los titulares estallaron, los editoriales condenaron la maniobra, y el sentimiento público, que hasta entonces observaba con curiosidad, cambió radicalmente. Ya no era solo una disputa privada por una herencia, se había convertido en un drama nacional.
La gente estaba indignada. La mera insinuación de que la reina podía ser desestimada tan fácilmente en sus últimos días fue tomada como un insulto personal por millones de británicos. En medio de esta tormenta de indignación, se formaron alianzas sorprendentes dentro del palacio. El príncipe William, conocido por su moderación, supuestamente expresó un firme apoyo a Luis detrás de las puertas del palacio. La princesa Ana, ferozmente leal al legado de su madre, fue aún más lejos. Se dice que insistió en que cualquier intento de revertir el testamento sería una profanación de la memoria. Detrás de escena, los miembros del Parlamento comenzaron a expresar una sutil incomodidad. Asesores clave advirtieron que la situación podría salirse de control y convertirse en un enfrentamiento constitucional. Dejen el asunto en paz. Se convirtió en el susurro que recorría los pasillos del poder. No es que todos estuvieran de acuerdo con la decisión de la reina de darle la finca a Luis, sino porque temían lo que desencadenaría desafiarla. Un debate sobre el poder real, el legado y la confianza pública en un momento en que la monarquía era más frágil que nunca. Y en medio de todo este caos, permanecía Lady Louise, silenciosa, compuesta y digna. Sin buscarlo, se estaba convirtiendo rápidamente en la figura real más simbólicamente poderosa de su generación. Louise no convocó conferencias de prensa, no emitió desmentidos ni comunicados, pero detrás del velo de silencio se enfrentaba a una decisión brutal para una chica de su edad: luchar por mantener lo que era suyo por derecho y amor, o alejarse para salvar la paz familiar. El peso del legado caía sobre una joven que nunca buscó una corona, pero que ahora sostenía algo mucho más sagrado. Mientras el drama judicial se cocinaba a fuego lento, el apoyo público dio un giro inesperado. La familia de Camila comenzó a perder una batalla que creían tener ganada. La subestimaron, pero la gente no olvidó a la nieta tranquila que nunca persiguió la fama. A medida que la imagen de Camila se resquebrajaba bajo la percepción de avaricia, Luis emergió como la inesperada niña bonita de la realeza. Mientras los tribunales de justicia debatían sobre fideicomisos y leyes, el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado sentencia. Los periódicos que antes la ignoraban ahora publicaban reportajes de página completa titulados "La verdadera protegida de la reina". Los artículos no la pintaban como una buscadora de poder, sino como una heredera reacia elegida por amor, no por influencia. Se convirtió en un símbolo de tradición ininterrumpida, un enlace vivo con la monarca que el público todavía lloraba profundamente. El contraste era crudo y evidente. Mientras la familia de Camila era retratada como ambiciosa y con derechos adquiridos, Luis era vista como digna, leal e incorruptible. Los medios no tuvieron que fabricar este sentimiento, solo amplificaron lo que ya latía en el corazón del público. Ella no necesitó orquestar una campaña de relaciones públicas. La gente lo hizo por ella. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de lealtades. El hashtag Luis the Loyal, Luis la Leal, se disparó en todas las plataformas, siendo tendencia en varios países. Empezaron a circular videos de sus apariciones pasadas con la reina. Momentos que habían pasado desapercibidos y que ahora se veían bajo una luz diferente y emotiva. Clips de las dos caminando del brazo en Balmoral se reproducían una y otra vez con leyendas llenas de emoción. Esto no era un truco publicitario, era un ajuste de cuentas moral. La monarquía había intentado durante mucho tiempo equilibrar el legado con la relevancia moderna. Pero en Luis, el público vio algo extremadamente raro hoy en día: autenticidad sin agenda oculta. La familia de Camila, ya magullada por el desastre legal, se enfrentaba ahora a un derrumbe total de su reputación. Cada intento de sus abogados por cuestionar la claridad mental de la difunta reina fue recibido con una ola de indignación pública. La narrativa había dado un vuelco de 180 grados. Lo que comenzó como un escándalo de herencia se transformó en una historia de fuerza silenciosa. Luis no habló, hasta que decidió hacerlo. En un movimiento inusual y calculado, Lady Louise publicó una breve carta a través de un medio de confianza.
Eran solo 3 párrafos, escritos de su puño y letra, con un mensaje que sacudió los cimientos de la nación. No mencionó títulos. No hizo referencia a la riqueza ni a las tierras. En su lugar, agradeció a aquellos que comprendieron la profundidad de la confianza de una abuela y expresó su compromiso de preservar lo que nunca debió ser olvidado. La respuesta fue eléctrica. Los comentaristas describieron sus palabras como majestuosas sin ser arrogantes, humildes sin ser pequeñas. Era la voz de la reina Isabel resonando a través de una nueva generación. Y justo cuando esa voz resonaba surgió algo más: declaraciones archivadas de la propia reina. En una grabación de hace casi una década, Isabel II elogiaba a Luis por su gracia, su gentileza y una sabiduría muy superior a sus años. Pero la frase que selló el destino de la opinión pública provino de una entrevista privada que salió a la luz, donde la reina supuestamente dijo: si el legado fuera una cuestión de alma y no de líneas de sangre, ella llevaría la corona. Estas revelaciones profundizaron la admiración del pueblo. Los defensores de Camila, pocos como eran ahora, luchaban por contener el desastre. La historia había superado los muros del palacio. Ya no se trataba de disputas reales. Se trataba de valores. ¿Quién los honraba? ¿Quién los distorsionaba? ¿Y quién los llevaba adelante en silencio cuando nadie miraba? En cuestión de semanas, Lady Louise pasó de ser una nota al pie de página a convertirse en una fuerza imparable. Y lo hizo sin exigir una sola cosa. El pueblo la había coronado con algo más poderoso que un título: respeto absoluto. Pero el verdadero clímax emocional estaba por llegar, y no tendría lugar en un tribunal, sino en la habitación más sagrada de la memoria real. Una bóveda, enterrada bajo la finca escocesa de la reina, guardaba lo que muchos creían perdido para siempre. Y cuando Lady Louise giró la llave, lo que encontró cambiaría la forma en que la historia recordaría a Isabel II. Todo comenzó con el susurro de un viejo jardinero, un comentario casual sobre una puerta de piedra sellada bajo el ala este de Rosemore Keep. Durante años, se descartó como folclore local. Pero cuando Luis asumió oficialmente la administración de la finca, hizo las preguntas correctas. Indagaciones discretas llevaron a un plano olvidado, y bajo capas de tiempo y secreto la encontraron. Una gruesa puerta de bóveda de hierro atornillada a la roca madre. Se creía que la llave había desaparecido hacía mucho, excepto que no era así. Dentro de un cajón del viejo buró de la reina, Luis la descubrió envuelta en seda, etiquetada con una sola palabra: legado. En el momento en que insertó la llave, la historia cambió. La bóveda se abrió con un chirrido para revelar un archivo privado intacto por el tiempo. Cartas manuscritas, discursos con anotaciones personales, reliquias pertenecientes a la reina Victoria y joyas nunca catalogadas por los curadores reales. Pero la pieza central no estaba hecha de oro. Era una pequeña grabadora negra y un único sobre dirigido a Luis. El mensaje era crudo, personal y sobrecogedor. Con su propia voz, clara y cálida, la reina hablaba desde el pasado. Relataba los momentos que habían compartido, las lecciones que esperaba que Luis llevara adelante y, lo más importante, la razón detrás de su herencia. Este es tu deber ahora, guárdalo con amor. Las palabras resonaron con más peso que cualquier proclamación pública. No fue un regalo, fue una unción. No con fanfarrias, sino con fe. En cuestión de días, la noticia del descubrimiento de la bóveda llegó a la prensa y el efecto fue inmediato. Los procedimientos legales que habían hecho estragos durante semanas se desmoronaron casi de la noche a la mañana. El equipo de Camila, ya acorralado por el rechazo público, se encontró sin terreno firme donde pisar. El contenido de la bóveda era inimpugnable. Luis no había tomado nada por la fuerza. Había sido elegida, preparada y encomendada. Lo que siguió fue algo que nadie esperaba. En un raro momento de unidad emocional, incluso el rey Carlos se vio superado. Fuentes cercanas al palacio afirman que pasó horas a solas, después de escuchar la voz de su madre, sosteniendo la misma carta que ella le había escrito a Luis.
Para un monarca a menudo atrapado entre el deber y el arrepentimiento, esto fue un ajuste de cuentas del alma. La tensión que se había acumulado como una tormenta sobre el paisaje real comenzó a ceder. No completamente, pero lo suficiente como para que aparecieran las primeras grietas de reconciliación. La bóveda no solo había sellado los deseos de la reina, había abierto algo más profundo, la verdad. Y esa verdad era innegable. Luis no había reclamado la finca. Había sido llamada a ella, no por herencia, sino por intención. Pero no todos los miembros de la realeza estaban listos para perdonar, y una confrontación final amenazaría con romper esta frágil paz una vez más. Los pasillos del palacio han escuchado siglos de susurros, pero ninguno como este. En una reunión privada que nunca debió llegar al público, Lady Louise y Camila se encontraron cara a cara por primera vez desde que comenzó el escándalo de la herencia. Sin cámaras, sin ayudantes, sin títulos. Solo dos mujeres divididas por un legado que ninguna de las dos pidió, pero que solo una merecía. Sin embargo, ambas mujeres se vieron obligadas a cargar con el peso de ese momento. Según los relatos filtrados por fuentes extremadamente confiables, el aire en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo desde el instante en que Camila cruzó el umbral. La reina consorte no perdió tiempo en sutilezas. Su voz, temblorosa por una mezcla de herida profunda y acusación, rompió el silencio sepulcral. Se dice que sus palabras fueron directas y cortantes. «Has dividido a esta familia. Nos has humillado ante los ojos del mundo». Luis no parpadeó. Había escuchado cosas peores en los susurros de los pasillos y había leído cosas mucho más crueles en los titulares de la prensa. Pero fue la siguiente parte del ataque lo que realmente dolió. Camila, en un momento de desesperación, supuestamente insinuó que el favor de la reina había sido manipulado. Sugirió que Luis había permitido convertirse en un símbolo utilizado para atacarla a ella. No fue solo una confrontación, fue el desmoronamiento de toda la amargura acumulada durante semanas de silencio y guerra legal. Pero Luis no devolvió el fuego, no alzó la voz, ni dejó que la ira tomara el control. En lugar de eso, pronunció la única verdad que nadie más se había atrevido a decir en voz alta. Mirando a Camila a los ojos, dijo con una calma devastadora: «Solo estoy honrando lo que ella me pidió». Eso fue todo. Sin justificaciones largas, sin refutaciones legales, sin excusas. Solo una frase empapada de un peso moral incalculable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y sin respuesta posible. Camila, aturdida por la simplicidad absoluta de la declaración, supuestamente desvió la mirada. No hubo abrazo final. No hubo disculpas, ni cierre emocional. Solo un silencio frío mientras se separaban. La reunión fue breve y el daño irreversible, pero a veces la historia no necesita una reconciliación dramática para cerrarse. A veces solo necesita que la verdad quede en pie, incluso si los presentes deciden darle la espalda y marcharse. En los días que siguieron, la familia de Camila se retiró silenciosamente del campo de batalla legal. No hubo comunicados de prensa anunciando la derrota, solo un cese tranquilo de la presión, como si finalmente concedieran no solo la propiedad, sino algo más grande: el sentimiento inquebrantable del público. Luis, por su parte, no celebró. No organizó fiestas ni buscó la adulación. Simplemente regresó a las tierras altas, a Rosemore Keep. Pero el lugar ya no era el mismo. Entre el público, en las redes sociales y en la conciencia colectiva, la finca había sido rebautizada. Ahora la llamaban Elizabeth's Keep, el bastión de Isabel. El nombre echó raíces rápidamente. No era solo un guiño a la reina, era un tributo al lugar que se había convertido en su fortaleza espiritual, transmitido no a través de ceremonias pomposas, sino a través de la convicción pura. Luis reanudó sus deberes en silencio, sin sentir la necesidad de hablar de la herencia jamás. Se había convertido en una rareza en la monarquía moderna. No era una figura decorativa, sino una guardiana.
No era de la realeza solo por rango, sino por memoria. El público lo entendió perfectamente. En un mundo adicto al espectáculo y al ruido, Louise se había mantenido quieta. Y al hacerlo, había heredado no solo un pedazo de tierra escocesa, sino algo mucho más grande, el alma de una reina. Y así, el verdadero legado de Isabel II no descansó en los títulos, ni en las coronas, ni en la política del palacio. Descansó en las manos de una joven tranquila que nunca esperó gobernar, pero que terminó heredando el corazón de una nación, de una nación, de una nación, de una nación, de una nación.